Son las 13 horas con 28 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Gabriel Yumikinga, él es experto en ciberseguridad. Gabriel, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Hace algunos días se presentó un problema en una entidad bancaria. Ayer la Agencia Nacional de Tránsito anuncia que también tiene problemas con ataques o ciberataques a sus sistemas tecnológicos. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué lectura tiene usted con respecto a este tema? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Agradezco la invitación y un saludo a todos los televidentes. ¿Qué está sucediendo? Pues el país ya fue alertado de estos temas, sobre todo el riesgo que Ecuador está atravesando en cuanto a aspectos relacionados con la ciberseguridad ya hace algunos años. Este tema no es nuevo. Tuvimos un incidente grave también en el 2019, en donde ustedes fueron testigos cómo los datos de todos los ecuatorianos se filtraron a Internet. Y pues acá estamos viendo quizás ya el inicio de lo que puede venir más luego si no tomamos medidas adecuadas a nivel Estado, no solo de gobierno, sino también a nivel de empresa privada, a nivel de instituciones académicas, sociedad civil en general. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que lamentablemente no estamos actualmente preparados. Según el último informe global de ciberseguridad que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones publicó en el 2020, Ecuador está en el puesto 119 de 172 países a nivel de un ranking de ciberseguridad, y a nivel regional somos el país 14 en cuanto a temas de ciberseguridad. Y este estudio, que es un estudio que se hace de manera muy objetiva, deja ver que Ecuador tiene muchas falencias en algunos aspectos, ¿no? La Unión Internacional de las Telecomunicaciones evaluó cuáles son las medidas legales que tenemos, por ejemplo, para combatir el crimen digital, el crimen cibernético. Ahí tenemos una medida no tan alta, tenemos realmente 10 puntos. Si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal tuvo reformas y ya se establecen nuevas medidas y nuevos delitos también a nivel informático, no es suficiente, no se tipifica todavía algunos temas de delitos informáticos más específicamente. A nivel de medidas técnicas, el mismo informe nos califica con un puntaje de 9.55 sobre 20, en donde deja ver que todavía las capacidades técnicas que se requieren para enfrentar estos riesgos, pues todavía son escasas en el país. He escuchado a muchos expertos, también colegas, indicar que si a Estados Unidos, si la NSA, si al FBI le pasa, pues ¿por qué no le pasa a Ecuador? ¿Por qué a Ecuador no le debería pasar? Creo que el análisis tiene que ir más allá de ello, ¿no? Hay que analizar incluso desde la misma construcción de la política pública, que por ejemplo tenemos una política pública de ciberseguridad, pero cuando uno la analiza tiene un enfoque muy estatista, es decir, está muy enfocado a asegurar solo el tema público y no articula a otros actores como la academia, con la empresa privada. Hoy por hoy, pues también hay que reconocerlo, hay un esfuerzo por el Ministerio de las Telecomunicaciones de volver a retomar y actualizar esa política pública. De hecho, hemos participado en algunas mesas de construcción de lo que será la nueva estrategia de ciberseguridad a nivel nacional, pero hasta que eso se construya, pues seguimos teniendo ese tipo de incidentes, ¿no? Por ejemplo, a nivel organizativo, el mismo estudio nos califica con 0, no nos da ni un solo punto a nivel nacional. ¿Qué implica eso? Que no hay un liderazgo, que no hay una institucionalidad, lamentablemente, en el país que se haga cargo definitivamente de este tema, ¿sí? A ver, el MINTEL hace su mejor esfuerzo, pero necesitamos tener varios actores que definitivamente todos empujemos a tener un país más ciberseguro. Hablamos de política pública, pero esto no se arregla con palabras, ¿no? Entiendo que así no funciona. Pues, ¿Cómo se arregla entonces? Es decir, ¿qué se hace? Si le pasa al FBI, bueno, no es una justificación, pero acá no está pasando muy frecuente. Es decir, ¿qué falta? ¿Falta personal preparado? ¿Falta equipo tecnológico? ¿Qué es lo que hay que trabajar para obviamente evitar? Porque esto no ha parado. A ver, ¿qué es lo que falta? Pues considero que falta mucha conciencia en los directores de las empresas, en los mandos altos, porque sí existe, a mi criterio, sí existe personal capacitado. De hecho, Ecuador pasó de tener un programa de maestría en el año 2017, 2016, actualmente ya existen casi 20 programas en los cuales se forman a profesionales de ciberseguridad. Hay empresas que forman hackers éticos, hay empresas que forman a profesionales de ciberseguridad,
Pero ¿qué está pasando? Que lamentablemente la decisión, el control o el esfuerzo se queda en un mando medio, un mando operativo. La ciberseguridad hoy por hoy tiene que ser vista desde un tema estratégico. Si el gerente, si el jefe, si el ministro, si el subsecretario, si el presidente no tiene conciencia de que estamos expuestos al riesgo cibernético, no va a existir inversión. Es decir, los salarios, por ejemplo, de gente muy preparada, pues no les hace atractivo. Hay gente ecuatoriana, profesionales ecuatorianos, que lamentablemente trabajan incluso desde Ecuador afuera, porque el salario acá no es competitivo. No hay preparación. A las entidades públicas y privadas muchas veces no les interesa que su personal esté constantemente preparado. No tenemos una cooperación internacional articulada que permita compartir experiencias con otros sectores. El mismo ecosistema local tiene que fortalecerse. Hay ya esfuerzos, por ejemplo, hay esfuerzos en donde algunas organizaciones se comparten cierto tipo de información para prevenir los ataques, pero son esfuerzos un poco aislados y viene mucho de la iniciativa de las organizaciones. Si bien es cierto, como usted bien dice, hay política pública, pero tenemos que pasar a la acción. La acción es que estos temas se empoderen desde el más alto nivel de la gerencia. Sí, porque lamentablemente cuando ocurren este tipo de incidentes, siempre se regresa a ver al tema técnico y recién ahí se preguntan qué nos pasó, cuando este tema ya debería ser parte de las estrategias organizacionales, ya debe estar marcado en el presupuesto para poder invertir en capacitación, en tecnología, de acuerdo también al nivel de riesgo que cada organización presenta, porque no es lo mismo asegurar, sin ser peyorativo, ni mucho menos desmerecer, a un ministerio que a una pequeña y mediana empresa. Que por cierto, la pequeña y mediana empresa le pasa mucho los ataques, sino que lamentablemente pues no son virales o no se genera ese impacto. Ahora, Gabriel, por asunto de tiempo, tengo un minuto. Cuando un ciberdelincuente, así lo dicen a nivel internacional, ataca, ¿qué es lo que se roba? ¿Para qué lo hace? Hoy por hoy, lo que trata de buscar siempre las bandas delictivas a nivel cibernético es la información de los ciudadanos y sobre todo la información financiera. Lo que le interesa al delincuente es pues hacer fraude financiero, ¿sí? Y hay varios tipos, no necesariamente a través del banco, porque igual el fraude financiero pues me pueden robar saldo del celular. Fraude financiero es hacer que yo mismo haga un depósito a una persona que está haciendo pasar por un familiar. Entonces, lo que busca hoy por hoy el delincuente es el dinero de la víctima. Pero ojo, no es nuevo, ¿no? Esa filtración que tuvimos en el 2019 ya permitió que los delincuentes sepan nuestra información, sepan dónde tenemos el dinero, sepan en qué trabajamos, cuál es nuestro sueldo. Y de ahí nos perfilan y eligen las víctimas, ¿no? Lamentablemente las víctimas más sensibles son los adultos mayores y no hablemos de los niños, o hablemos de los niños, niñas y adolescentes que también pues están muy expuestos, pero es una consecuencia y lo que buscan los delincuentes prácticamente siempre va a ser pues afectar nuestro patrimonio económico. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable. Con gusto. Muy buenas tardes. Gracias. Gabriel Yumi Kinga, él es experto en ciberseguridad.